Lo primero, la oración al Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, te queremos alabar y bendecir en esta hora. Te queremos dar gracias y queremos pedirte, Padre, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que nos regales la gracia, la unción, el poder y el fuego de tu Santo Espíritu. Danos la sabiduría que viene de ti para poder entender y comprender lo que tú nos quieres hablar a través de tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos invada, nos inunde, nos llene de su presencia. Nos regale el don de la sabiduría para comprender tu palabra y lo que nos quiere hablar a nuestras vidas. Padre, todo eso te lo pedimos en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Hoy continuamos con nuestra segunda clase de aprendiendo a leer la palabra de Dios para principiantes. Y vamos a tomar otro texto de Marcos. Hoy vamos a tomar el texto del capítulo 5, del versículo 1, y vamos a llevarlo hasta el versículo 20. Dice la palabra de Dios así. Marcos capítulo 5, versículo del 1 al 20. Pasaron a la otra orilla del lago, al territorio de los Gerasenos. Al desembarcar, le salió al encuentro desde un cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo. Habitaba en los sepulcros. Nadie podía sujetarlo ni con cadenas. En muchas ocasiones lo habían sujetado con cadenas y grillos, y él los había roto. Y nadie podía con él. Se pasaba las noches y los días en los sepulcros o por los montes dando gritos y golpeándose con piedra. Al ver de lejos a Jesús, se puso a correr, se postró ante él y dando un fuerte grito dijo: ¿Qué tienes conmigo, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te conjuro que no me atormentes, porque Jesús le había dicho: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Luego le preguntó: ¿Cómo te llamas? Contestó: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no le echase de la región. Había allí una gran piara de cerdos pastando en la ladera del monte. Le suplicaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús se los concedió. Entonces los espíritus inmundos salieron y se metieron en los cerdos. La piara, unos 2000, se lanzó por un acantilado al lago y se ahogaron en el agua. Los pastores huyeron y contaron en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido dentro una legión, sentado, vestido y en sano juicio. Y se asustaron. Los testigos le explicaron qué había pasado con el endemoniado y los cerdos, y empezaron a suplicarle que se marchase del terreno. Cuando se embarcaba, el que había estado endemoniado le pidió que le permitiese acompañarlo, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales todo lo que el Señor, por su misericordia, ha hecho contigo. Se fue y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho y con él y todas las maravillas. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vamos a reflexionar, como dijimos en la clase pasada. Para hacer la reflexión del texto bíblico, lo primero que tenemos que hacer es revisar quién lo escribió. Y como seguimos con Marcos, ya sabemos que Marcos, el Evangelio de San Marcos, fue escrito para los paganos convertidos al cristianismo, que desde el primer versículo del primer capítulo Marcos nos dice de qué se va a tratar esa versión del Evangelio, y él quiere explicarnos, y en el desarrollo de todo el Evangelio, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías. Solo hasta el capítulo 8 es Pedro el que lo reconoce como el Mesías. Y solo ya en el penúltimo capítulo un pagano lo reconoce como el Hijo de Dios. Estamos en el capítulo 5. ¿Qué tenemos que hacer después de saber que lo escribió Marcos? Ir un poquito el capítulo de adelante para saber de dónde venía Jesús, e ir un poquito después para saber para dónde iba. El capítulo 4, que fue el que reflexionamos la semana pasada, nos dice que Jesús calmó la tempestad, algunos discípulos que iban con él en la barca, y atravesó un lago y llegó precisamente al sitio de los
Gerásenos, que es el que vamos a reflexionar hoy. El texto dice que pasaron a la otra orilla del lago al territorio de los Gerasenos, capítulo 5, versículo 1. Al desembarcar le salió al encuentro de un cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo. Habitaba entre los sepulcros. Nadie podía sujetarlo ni con cadenas. En muchas ocasiones le habían sujetado con cadena de grillo y él los había roto. Y nadie podía con él. Se pasaba las noches y los días en los sepulcros o por los montes dando gritos y golpeándose con las piedras. Al ver de lejos a Jesús, se puso a correr, se postró ante él y dando un fuerte grito dijo: ¿Qué tienes conmigo, Hijo de Dios Altísimo? Quiero quedarme aquí porque es una gran enseñanza la que nos da estos primeros versículos de este capítulo 5. En el capítulo anterior, en la reflexión de la lección número 1, descubrimos que los discípulos que iban en la barca con Jesús, cuando vieron que Jesús hizo un milagro, se preguntaron: ¿y este quién es? No sabían que era Jesús. Y cuando lo llamaron, le dijeron: Maestro. ¿Qué era un maestro en el tiempo de Jesús? Una persona que tenía muchos conocimientos y que las personas se inscribían en esa escuela para ser discípulos, para que esa persona les enseñara todo lo que ellos sabían. Por lo tanto, estamos todavía en el capítulo 4, los discípulos todavía no sabían que Jesús era el Señor, que Jesús era el Mesías, ni que Jesús era el Hijo de Dios. Todavía ellos lo llamaron maestro. Y fíjense que en este capítulo 5 nos está hablando de una persona que estaba endemoniada, que vivía en los sepulcros, que día y noche andaba golpeándose y vivía en los sepulcros. Y esta persona, que no era de los allegados de Jesús, que no era discípulo de Jesús, que no era apóstol, que no andaba con Jesús, dice el versículo 6, al ver de lejos a Jesús, se puso a correr, se postró ante él y dando un fuerte grito dijo: ¿Qué tienes conmigo, Hijo de Dios Altísimo? ¿Cómo le llamó? Hijo de Dios Altísimo. Una persona que era endemoniado y que no era cercano a Jesús, ¿cómo le dijo? Hijo de Dios Altísimo. Este es un texto para revisar nuestra espiritualidad. Quizás nosotros somos de los que andamos en la barca, en la iglesia, que andamos junto al Maestro, que nos decimos conocer el Maestro, el Señor, Jesús, pero quizás simplemente como aquellos discípulos, solamente para nosotros es un Maestro. Todavía no lo reconocemos como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como este hombre que estaba poseído, no por uno, ni dos, ni tres demonios, sino que cuando Jesús le preguntó: ¿cómo te llama Dios? Me llamo Legión, porque la palabra legión en el argot militar de los romanos significaba que eran 2000 soldados. Una legión estaba compuesta por 2000 soldados. Por lo tanto, este hombre tenía 2000 demonios dentro de su corazón. Y este hombre que estaba lleno de demonios, ¿cómo le dijo a Jesús cuando lo vio desde lejos? Le dijo: Hijo de Dios Altísimo. Muchas veces nosotros criticamos a las personas que no hacen parte de nuestro grupo, de nuestras comunidades, de nuestra parroquia, que no hacen parte del movimiento en el que yo estoy, y lo llamamos mundanos. Y este mundano que vivía en este sepulcro fue capaz, desde lejos, reconocer a Jesús y lo llamó Hijo de Dios Altísimo. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención y está en este mismo versículo 6. Cuando este hombre vio a Jesús desde lejos, fíjense lo que hizo. Unos pasos que deben ser unos pasos muy importantes para nosotros. Dice el versículo 6. Al ver de lejos a Jesús, se puso a correr, se postró ante él y dando un fuerte grito dijo: ¿Qué tienes conmigo, Hijo de Dios Altísimo? Al ver a Jesús, salió corriendo a buscarlo. Segundo, se postró ante él. Y tercero, lo llamó por su nombre. 3 pasos muy importantes para uno encontrarse con Jesús: reconocerlo, ir a buscarlo, corriendo a prisa. Dice que se arrodilló, se postró ante él. Tenemos que humillarnos ante Jesús. Y tercero, llamarlo por su nombre: Hijo de Dios Altísimo. No podemos estar poniéndole otros apelativos diferentes al Hijo de Dios. Sí, era el Maestro, pero más que un Maestro, es el Hijo de Dios. Entonces sigue diciendo el versículo 8, porque Jesús le había dicho: espíritu inmundo, sal de este hombre.
Luego le preguntó, ¿cómo te llamas? Contestó, me llamo Legión porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no lo echase de la región. Entonces en el versículo 10 hay una palabra muy importante. Aquellos demonios que vivían en el corazón de aquel hombre le suplicaron a Jesús que no lo echase de aquel lugar. Y fíjense lo que dice el versículo 13. Y Jesús se lo concedió. Y Jesús se lo concedió. Aquí hay una enseñanza muy grande. Unos hombres mundanos, como le llamamos nosotros, unos hombres llenos de demonios, llenos de pecado, hacen el siguiente gesto. Cuando ven a Jesús, salen corriendo a buscarlo. Segundo, se humillan ante él. Tercero, lo llaman por su nombre. Y cuarto, le suplican que por favor los mande a cierto lugar. Y fíjate lo que dice el versículo 13. Jesús se lo concedió. Eso debe ser una enseñanza muy grande para nosotros. Hay que mirarlo en este espejo de la palabra. ¿Qué será lo que yo estoy necesitando en este momento? Quizás hay una necesidad muy grande, económica, familiar. Quizás hay una necesidad muy grande emocionalmente. Quizás tengo un problema que no he podido resolver. Y aquí este hombre endemoniado nos está dando la solución para que Dios nos conceda lo que nosotros nos estamos necesitando. Buscarlos, humillarnos, llamarlo por su nombre y suplicarle. Y sigue diciendo el texto que Jesús se lo concedió. Entonces los espíritus inmundos salieron y se metieron en los cerdos. La piara de unos 2000 se lanzó por un acantilado del lago y se ahogaron en el agua. Los pastores huyeron, le contaron en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver lo que había sucedido. Me encanta lo que dice el versículo 15. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido dentro de una legión, sentado, vestido y en sano juicio. Versículo 15 del capítulo 5. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido dentro de una legión, sentado, vestido y en sano juicio. La palabra sentado significa, si antes nos decía que andaba brincando y saltando entre sepulcros, y ahora nos está diciendo que estaba sentado, lo que el texto nos está diciendo es que este hombre ya había quedado limpio de todos esos espíritus que lo estaban atormentando. Segundo, vestido. En la Biblia, cuando se habla de que un hombre está desnudo, como este hombre estaba desnudo entre sepulcros, lo que significa que era esclavo. Los hijos de los hacendados vestían, estaban cubiertos de ropa fina, ropa elegante, si se puede decir así, y los esclavos andaban desnudos. Por lo tanto, este hombre era un esclavo de los espíritus que lo tenían. Y en este versículo dice que ya estaba vestido, ya lo había Jesús, estaba sentado Jesús y ya estaba vestido. Esto que ya el hombre había recuperado su dignidad. Y en sano juicio, ¿qué significa eso? Que estaba sano, que Jesús le sanó, no solamente su interior, sino que en la parte exterior estaba también sano, integralmente sano, tanto sus gestos externos como su interior había quedado limpio de todos esos espíritus que lo atormentaban y estaba sentado, vestido y en sano juicio. Y los testigos les explicaban lo que había pasado con el endemoniado y los cerdos. Y empezaron a suplicarle que se marchara de su territorio. La gente que no entiende estas cosas preferían que Jesús se fuera. Le dieron más importancia a los cerdos que a la sanación de este hombre. Pero este hombre quedó tan lleno del encuentro con Jesús que quiso seguirlo. Pero Jesús le dijo, Jesús no se lo permitió, sino le dijo, vete a tu casa y a lo suyo, cuéntale todo lo que el Señor por su misericordia ha hecho contigo. Se fue y se puso a proclamar la región de Decápolis, lo que Jesús había hecho con él y todas las maravillas. Cuando Jesús hace un proceso de sanación interior o física en nosotros, nos está pidiendo que primero se lo contemos a nuestra familia, a nuestra comunidad, al grupo parroquial y después salgamos a contárselo a los demás. Mirándonos en el espejo de esta palabra, Dios nos está hablando hoy a cada uno de nosotros. Tenemos que revisar para nosotros quién es Jesús. Tenemos que revisar si realmente Jesús es simplemente
alguien al que nosotros admiramos, alguien que le sentimos respeto, que le llamamos maestro, o es ya algo más que un maestro? Es el Hijo de Dios Altísimo. Tenemos que revisar cómo nos acercamos a Jesús. Si cuando sabemos que Él va a estar en algún lugar, si sabemos que se va a hacer presente en la Eucaristía, si sabemos que hay una predicación, una enseñanza acerca de Jesús, salimos corriendo a buscarlo, si somos de los que nos postramos ante Él, si somos los que ya lo llamamos por su nombre, Hijo de Dios, si somos los que le suplicamos, podemos tener la certeza de que Dios nos va a conceder lo que le estamos pidiendo. Y Jesús lo que nos está pidiendo además, después que Él haga lo que va a hacer en cada una de nuestras vidas, es que le vayamos a contar a los demás, primero a nuestra familia, de las bendiciones que Él está haciendo por nosotros. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida con relación con Jesús? ¿Qué es lo que Jesús está hablándote a ti a través de esta palabra hoy a tu corazón? Revísalo. Revisa tu relación con Dios. Revisa tu relación con Jesús. Revisa tu oración. Revisa si realmente los estás buscando a prisa, desde lejos, corres a buscarlo, o simplemente eres un espectador. Quiero que me acompañes en la oración final. Amado Padre Celestial, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, hoy queremos pedirte que nos regales un corazón limpio para cada día poder entender tu palabra, y que llenos de la fuerza de tu Santo Espíritu, no nos dejemos atormentar por las circunstancias que están rodeando nuestras vidas, sino que salgamos a prisa a ir en busca de Jesús, tu Hijo amado, Padre. Porque sabemos que cuando nos acercamos a Él con corazón contrito y humillado, cuando nos humillamos ante tu presencia, cuando lo llamamos y lo pedimos, lo llamamos por su nombre y le pedimos a Él con corazón contrito y humillado, Él nos concede lo que estamos necesitando. Pero nos está dando la fuerza interior para salir a dar testimonio de las cosas grandes que tú has empezado a hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre, todo eso te lo pedimos en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Estuvo con ustedes su hermano Carlos Conde Vizcano. Lo primero, la oración al Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, te queremos alabar y bendecir en esta hora. Te queremos dar gracias y queremos pedirte, Padre, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que nos regales la gracia, la unción, el poder y el fuego de tu Santo Espíritu, dándonos la sabiduría que viene de ti para poder entender y comprender lo que tú nos quieres hablar a través de tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos invada, nos inunde, nos llene de su presencia, nos regale el don de la sabiduría para comprender tu palabra y lo que nos quiere hablar a nuestras vidas. Padre, todo eso te lo pedimos en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Hoy continuamos con nuestra segunda clase de aprendiendo a leer la palabra de Dios para principiantes. Y vamos a tomar otro texto de Marcos. Hoy vamos a tomar el texto del capítulo 5, del versículo 1, y vamos a llegarlo hasta el versículo 20. Dice la palabra de Dios así. Marcos capítulo 5, versículo del 1 al 20. Pasaron a la otra orilla del lago, al territorio de los Gerasenos. Al desembarcar, le salió al encuentro desde un cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo. Habitaba en los sepulcros. Nadie podía sujetarlo ni con cadenas. En muchas ocasiones lo habían sujetado con cadenas y grillos, y él los había roto. Y nadie podía con él. Se pasaba las noches y los días en los sepulcros o por los montes dando gritos y golpeándose con piedra. Al ver de lejos a Jesús, se puso a correr, se postró ante él y dando un fuerte grito dijo: ¿Qué tienes conmigo, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te conjuro que no me atormentes, porque Jesús le había dicho: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Luego le preguntó: ¿Cómo te llamas? Contestó: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no le echase de la legión.
Había allí una gran piara de cerdos pastando en la ladera del monte. Le suplicaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús se los concedió. Entonces los espíritus inmundos salieron y se metieron en los cerdos. La piara, unos 2000, se lanzó por un acantilado al lago y se ahogaron en el agua. Los pastores huyeron y contaron en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido dentro una legión, sentado, vestido y en sano juicio. Y se asustaron. Los testigos le explicaron qué había pasado con el endemoniado y los cerdos, y empezaron a suplicarle que se marchase del terreno. Cuando se embarcaba, el que había estado endemoniado le pidió que le permitiese acompañarlo, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales todo lo que el Señor, por su misericordia, ha hecho contigo. Se fue y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho y con él y todas las maravillas. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vamos a reflexionar, como dijimos en la clase pasada. Para hacer la reflexión del texto bíblico, lo primero que tenemos que hacer es revisar quién lo escribió. Y como seguimos con Marcos, ya sabemos que Marcos, el Evangelio de San Marcos, fue escrito para los paganos convertidos al cristianismo, que desde el primer versículo del primer capítulo Marcos nos dice de qué se va a tratar esa versión del Evangelio, y él quiere explicarnos, y en el desarrollo de todo el Evangelio, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías. Solo hasta el capítulo 8 es Pedro el que lo reconoce como el Mesías. Y solo ya en el penúltimo capítulo un pagano lo reconoce como el Hijo de Dios. Estamos en el capítulo 5. ¿Qué tenemos que hacer después de saber que lo escribió Marcos? Ir un poquito el capítulo de adelante para saber de dónde venía Jesús, e ir un poquito después para saber para dónde iba. El capítulo 4, que fue el que reflexionamos la semana pasada, nos dice que Jesús calmó la tempestad, algunos discípulos que iban con él en la barca, y atravesó un lago y llegó precisamente al sitio de los Gerasenos, que es el que vamos a reflexionar hoy. El texto dice que pasaron a la otra orilla del lago, al territorio de los Gerasenos, capítulo 5, versículo 1. Al desembarcar, le salió al encuentro de un cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo. Habitaba entre los sepulcros. Nadie podía sujetarlo ni con cadenas. En muchas ocasiones le habían sujetado con cadena de grillo y él los había roto. Y nadie podía con él. Se pasaba las noches y los días en los sepulcros o por los montes dando gritos y golpeándose con las piedras. Al ver de lejos a Jesús, se puso a correr, se postró ante él y dando un fuerte grito dijo: ¿qué tienes conmigo, Hijo de Dios Altísimo? Quiero quedarme aquí porque es una gran enseñanza la que nos da estos primeros versículos de este capítulo 5. En el capítulo anterior, en la reflexión de la lección número 1, descubrimos que los discípulos que iban en la barca con Jesús, cuando vieron que Jesús hizo un milagro, se preguntaron: ¿y este quién es? No sabían que era Jesús. Y cuando lo llamaron, le dijeron: maestro. ¿Qué era un maestro en el tiempo de Jesús? Una persona que tenía muchos conocimientos y que las personas se inscribían en esa escuela para ser discípulos, para que esa persona les enseñara todo lo que ellos sabían. Por lo tanto, estamos todavía en el capítulo 4, los discípulos todavía no sabían que Jesús era el Señor, que Jesús era el Mesías, ni que Jesús era el Hijo de Dios. Todavía ellos lo llamaron maestro. Y fíjense que en este capítulo 5 nos está hablando de una persona que estaba endemoniada, que vivía en los sepulcros, que día y noche andaba golpeándose y vivía en los sepulcros. Y esta persona, que no era de los allegados de Jesús, que no era discípulo de Jesús, que no era apóstol, que no andaba con Jesús, dice el versículo 6, al ver de lejos a Jesús, se puso a correr, se postró ante él y dando un fuerte grito dijo: ¿qué tienes conmigo, Hijo de Dios Altísimo? ¿Cómo le llamó? Hijo de Dios Altísimo.
Una persona que era endemoniado y que no era cercano a Jesús, ¿cómo le dijo? Hijo de Dios Altísimo. Este es un texto para revisar nuestra espiritualidad. Quizás nosotros somos de los que andamos en la barca, en la iglesia, que andamos junto al Maestro, que nos decimos conocer el Maestro, el Señor, Jesús, pero quizás simplemente como aquellos discípulos, solamente para nosotros es un Maestro. Todavía no lo reconocemos como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como este hombre que estaba poseído, no por uno, ni dos, ni tres demonios, sino que cuando Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Dios, me llamo Legión, porque la palabra legión en el argot militar de los romanos significaba que eran 2000 soldados. Una legión estaba compuesta por 2000 soldados. Por lo tanto, este hombre tenía 2000 demonios dentro de su corazón. Y este hombre que estaba lleno de demonios, ¿cómo le dijo a Jesús cuando lo vio desde lejos? Le dijo, Hijo de Dios Altísimo. Muchas veces nosotros criticamos a las personas que no hacen parte de nuestro grupo, de nuestras comunidades, de nuestra parroquia, que no hacen parte del movimiento en el que yo estoy, y los llamamos mundanos. Y este mundano que vivía en este sepulcro fue capaz, desde lejos, reconocer a Jesús y lo llamó Hijo de Dios Altísimo. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención y está en este mismo versículo 6. Cuando este hombre vio a Jesús desde lejos, fíjense lo que hizo. Unos pasos que deben ser unos pasos muy importantes para nosotros. Dice el versículo 6. Al ver de lejos a Jesús, se puso a correr, se postró ante él y dando un fuerte grito dijo, ¿qué tienes conmigo, Hijo de Dios Altísimo? Al ver a Jesús, salió corriendo a buscarlo. Segundo, se postró ante él. Y tercero, lo llamó por su nombre. 3 pasos muy importantes para uno encontrarse con Jesús. Reconocerlo, ir a buscarlo, corriendo, a prisa. Dice que se arrodilló, se postró ante él. Tenemos que humillarnos ante Jesús. Y tercero, llamarlo por su nombre. Hijo de Dios Altísimo. No podemos estar poniéndole otros apelativos diferentes al Hijo de Dios. Sí, era el Maestro, pero más que un Maestro, es el Hijo de Dios. Entonces sigue diciendo el versículo 8, porque Jesús le había dicho, espíritu inmundo, sal de este hombre. Luego le preguntó, ¿cómo te llamas? Contestó, me llamo Legión porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no lo echase de la región. Entonces en el versículo 10 hay una palabra muy importante. Aquellos demonios que vivían en el corazón de aquel hombre le suplicaron a Jesús que no lo echase de aquel lugar. Y fíjense lo que dice el versículo 13. Y Jesús se lo concedió. Y Jesús se lo concedió. Aquí hay una enseñanza muy grande. Unos hombres mundanos, como le llamamos nosotros, unos hombres llenos de demonios, llenos de pecado, hacen el siguiente gesto. Cuando vean a Jesús, salen corriendo a buscarlo. Segundo, se humillan ante él. Tercero, lo llaman por su nombre. Y cuarto, le suplican que por favor los mande a cierto lugar. Y fíjate lo que dice el versículo 13. Jesús se lo concedió. Eso debe ser una enseñanza muy grande para nosotros. Hay que mirarlo en este espejo de la palabra. ¿Qué será lo que yo estoy necesitando en este momento? Quizás hay una necesidad muy grande, económica, familiar. Quizás hay una necesidad muy grande emocionalmente. Quizás tengo un problema que no he podido resolver. Y aquí este hombre endemoniado nos está dando la solución para que Dios nos conceda lo que nosotros nos estamos necesitando. Buscarlos, humillarnos, llamarlo por su nombre y suplicarle. Y sigue diciendo el texto que Jesús se lo concedió. Entonces los espíritus inmundos salieron y se metieron en los cerdos. La piara de unos 2000 se lanzó por un acantilado al lago y se ahogaron en el agua. Los pastores huyeron, le contaron en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver lo que había sucedido. Me encanta lo que dice el versículo 15. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido dentro de una legión, sentado, vestido y en sano juicio. Versículo 15 del capítulo 5. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido dentro de una legión, sentado,
vestido y en sano juicio. La palabra sentado significa, si antes nos decía que andaba brincando y saltando entre sepulcros, y ahora nos está diciendo que estaba sentado, lo que el texto nos está diciendo es que este hombre ya había quedado limpio de todos esos espíritus que lo estaban atormentando. Segundo, vestido. En la Biblia, cuando se habla de que un hombre está desnudo, como este hombre estaba desnudo entre sepulcros, lo que significa que era esclavo. Los hijos de los hacendados vestían, estaban cubiertos de ropa fina, ropa elegante, si se puede decir así, y los esclavos andaban desnudos. Por lo tanto, este hombre era un esclavo de los espíritus que lo tenían. Y en este versículo dice que ya estaba vestido, ya lo había Jesús, estaba sentado Jesús y ya estaba vestido. Esto que ya el hombre había recuperado su dignidad. Y en sano juicio, ¿qué significa eso? Que estaba sano, que Jesús le sanó, no solamente su interior, sino que en la parte exterior estaba también sano, integralmente sano, tanto sus gestos externos como su interior había quedado limpio de todos esos espíritus que lo atormentaban y estaba sentado, vestido y en sano juicio. Y los testigos les explicaban lo que había pasado con el endemoniado y los cerdos. Y empezaron a suplicarle que se marchara de su territorio. La gente que no entiende estas cosas, preferían que Jesús se fuera. Le dieron más importancia a los cerdos que a la sanación de este hombre. Pero este hombre quedó tan lleno del encuentro con Jesús que quiso seguirlo. Pero Jesús le dijo, Jesús no se lo permitió, sino le dijo, vete a tu casa y a lo suyo, cuéntale todo lo que el Señor por su misericordia ha hecho contigo. Se fue y se puso a proclamar la región de Decápolis, lo que Jesús había hecho con él y todas las maravillas. Cuando Jesús hace un proceso de sanación interior o física en nosotros, nos está pidiendo que primero se lo contemos a nuestra familia, a nuestra comunidad, al grupo parroquial y después salgamos a contárselo a los demás. Mirándonos en el espejo de esta palabra, Dios nos está hablando hoy a cada uno de nosotros. Tenemos que revisar para nosotros quién es Jesús. Tenemos que revisar si realmente Jesús es simplemente alguien al que nosotros admiramos, alguien que le sentimos respeto, que le llamamos maestro, o es ya algo más que un maestro, es el Hijo de Dios Altísimo. Tenemos que revisar cómo nos acercamos a Jesús. Si cuando sabemos que Él va a estar en algún lugar, si sabemos que se va a hacer presente en la Eucaristía, si sabemos que hay una predicación, una enseñanza acerca de Jesús, salimos corriendo a buscarlo, si somos de los que nos postramos ante Él, si somos los que ya lo llamamos por su nombre, Hijo de Dios, si somos los que le suplicamos, podemos tener la certeza de que Dios nos va a conceder lo que le estamos pidiendo. Y Jesús lo que nos está pidiendo además, después que Él haga lo que va a hacer en cada una de nuestras vidas, es que le vayamos a contar a los demás, primero a nuestra familia, de las bendiciones que Él está haciendo por nosotros. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida con relación con Jesús? ¿Qué es lo que Jesús está hablándote a ti a través de esta palabra hoy a tu corazón? Revísalo. Revisa tu relación con Dios. Revisa tu relación con Jesús. Revisa tu oración. Revisa si realmente los estás buscando a prisa, desde lejos, corres a buscarlo, o simplemente eres un espectador. Quiero que me acompañes en la oración final. Amado Padre Celestial, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, hoy queremos pedirte que nos regales un corazón limpio para cada día poder entender tu palabra y que llenos de la fuerza de tu Santo Espíritu, no nos dejemos atormentar por las circunstancias que están rodeando nuestras vidas, sino que salgamos a prisa a ir en busca de Jesús, tu Hijo amado, Padre. Porque sabemos que cuando nos acercamos a Él con corazón contrito y humillado, cuando nos humillamos ante tu presencia, cuando lo llamamos y lo pedimos, lo llamamos por su nombre y le pedimos a Él con corazón contrito y humillado, Él nos concede
lo que estamos necesitando. Pero nos están dando la fuerza interior para salir a dar testimonio de las cosas grandes que tú has empezado a hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre, todo eso te lo pedimos en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Estuvo con ustedes su hermano Carlos Conde Vizcano.